Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Me llamo Alban de Chatlux. Para empezar, hablo castellano, español, pero hace mucho tiempo que no lo he hablado, o sea que os pido disculpas si hago errores, pero bueno. Nada, em, perfecto. Trabajo en la Ópera de París desde 2014. He llegado, digamos, en las maletas de Stéphane Lissner, que conocía porque había trabajado con él en el Festival de Aix-en-Provence, que es un festival de arte lírica que ha sido creado al salir de la Segunda Guerra Mundial. Y mi puesto en esta época, a principio del siglo XIX, era el mecena, sponsoring, en castellano no recuerdo la palabra. Y después se trabajó en la ópera comique, que es un pequeño ópera de París. La ópera comique es un género que mezcla hablar y cantar. Y ahora, cuando he llegado a la ópera de París, me ha dado el título Stéphane Lissner del protocolo. Protocolo son relaciones públicas y relaciones exteriores, con lo cual podía hacer cosas en horizontal. No estaba en la ópera cuando nació la tercera escena. La tercera escena nació, ¿sabe? Cuando un director viene a tener un título en una nueva ópera, pues busca una agencia de comunicación para rehacer la política de gráfica, todas estas cosas que o se hacen interno si no hay dinero, pero también las óperas grandes pueden pedir ayuda de agencia de comunicación. Y cuando hablaban del proyecto, eran en los 2013, se dieron cuenta que, por supuesto, había que hacer un viraje digital para la Ópera de París, que urgía, y se dieron cuenta que tenían una escena que era Bastille, una escena que era Garnier, y entonces así en una charla como convivial y hablaron de esta tercera escena. Eso para explicar el título de este ovni que es la tercera escena. Alors, nació al principio el proyecto de la Ópera de París era de tener un player, un puro player para poner todos los contenidos, eh, como vídeos, como algo que era suyo, pero era muchísimo, o sea, era demasiado caro eh, para tenerlo. En el mismo tiempo del viraje ese digital, han creído la tercera escena, pero también han cambiado, por supuesto, el web de la Ópera de París, han puesto más dinero en tener más gente en las redes sociales, ¿lo llamáis? Redes sociales, redes sociales. Mm. Sí, Sí, sí. Y por supuesto, poner un poco más de dinero para poner a hacer vídeo antes de los espectáculos, para poder hacer Facebook Live, todo esto que estoy segura conocéis todos. Para la tercera escena dijeron, la meta es, la primera meta era convencer un público que le gusta el arte o le gusta la cultura, pero no viene en la ópera porque tiene códigos de la ópera que no corresponden, como que es caro, es largo, son artes tradicionales, balletes y lírico, son gente que gritan, eh, bueno, todos los clichés que conocéis también, estoy segura. Entonces, pensaron que era posible pedir a artistas que de primera vista no iban a trabajar en la ópera, como pueden ser realizador de cine, como pueden ser escritor, fotógrafos, otros tipos de disciplinas, pero que no caben en los artistas que vienen a trabajar para la ópera.
El primer año que empezó hemos empezado a trabajar durante menos de un año para hacer una colección y no habíamos pensado para nada la comunicación. Nuestro único meta era encontrar artistas y producir con ellos. Y habían cogido una persona, una empleada en la Ópera de París, que era encargada de encontrar los artistas y producir las películas. El medio económico para producir las películas era diferente según según los artistas. Por ejemplo, había artistas que una galería podía participar, el artista podía participar y al principio los artistas eran bastante contentos de poder trabajar con la Ópera de París. Y las películas de la primera estación, vamos a decir, hubo bastantes, casi 30 películas. Y si os fijáis, vais a ver que estas películas son bastante cortas, porque la idea es digital, la gente va a ir en digital y esto ha cambiado bastante, porque si os fijáis ahora, las películas de la tercera escena duran más o menos 10 minutos. O sea que la meta que era viral, no sé cómo se dice en castellano, no duden en hablar para ayudarme si busco palabra, algo como por ejemplo una marca como Dior que va a hacer eh, pequeñas cosas con canales de las redes sociales, son muy cortas. Nosotros no. Eso para vuestra primera pregunta, ¿cómo nació la tercera escena? ¿Cuál es el foco artístico de la plataforma? Hemos tenido un director artística que era la persona que hemos empleado el primer año, Dimitri Chamblas, era el director artístico, tenía carta blanca, tenía un budget, un budget, ¿cómo se dice en castellano? Presupuesto, Un presupuesto. presupuesto, gracias, un presupuesto para el año y él podía hacer una película muy cara o 20 películas más baratas. Tenía carta blanca y entonces hizo la primera estación. Pero debo reconocer que la Ópera de París no había pensado para nada en comunicar, cómo se comunica con la tercera escena. Y mientras íbamos produciendo nos hemos dado cuenta que, bueno, sin sponsoring no se miraba realmente las películas. Y aparte que cada película tenía un tipo de público, como cuando haces una producción de ópera, una producción de ballet. O sea, todo esto era sobre la marcha, work in process. Desde la segunda estación hasta ahora, el director artístico ha cambiado, se llama Philippe Martin, es productor de cine y si se fijan, verán que el tercer escenario es básicamente son gente que hacen películas. ¿Cuál es el foco artístico de la plataforma? He hablado, os va a hacer sonreír, he hablado bastantes veces con el futuro director de la Ópera de París, Alexandre Neff, que me ha confirmado que siempre se ha fijado en lo que producía la tercera escena. Para él, de vez en cuando, era un poco alejado de la Ópera de París. Lo que habíamos dicho nosotros a cada artista era, ¿qué es para ti la Ópera de París? Puedes utilizar los teatros, la gente que trabaja ahí. Como ustedes sabéis, hay artistas, bailarinas, cantantes y orquestas, pero también hay donde se hacen les costumes y los Técnicos, decorados, los técnicos, sí. Aquí en Francia los llamamos artesanos, artesanos. artesanos de arte Mm, los llamamos mm. para para el teatro.
Hay esto, hay la historia, hay los mitos, hay cosas mitológicas, como leyendas, como por ejemplo el fantasma de la ópera. Bueno, hay mogollones de temas, de hecho. Entonces, cada artista podía tener carta blanca en su tema. Por supuesto, lo que hacíamos era hacerle visitar los dos teatros, los talleres, venir a ver repeticiones, si no conocían para nada nuestra manera de hacer. Nos hemos dado cuenta que la meta inicial, que era eh, incrementar un público que va a ver estas películas y se va a decir, ah, voy a comprar un billete de la ópera. Esto, primero que no tenemos cifras para decir, este ha visto una película y después ha ido a comprar un Tem boletín. janela aberta aí, Fred? ¿Qué? No, es que Eliane yo creo que tiene el micrófono prendido y está hablando para otro lado. No. O sea que si hablamos de marketing puro y duro, no creo que hoy en día podemos decir que una persona que ve una película de la tercera escena se dice, ah, puedo comprar un billete, pero por lo menos le familiariza porque estas artistas consideramos que son como embajadores. La tercera escena, a partir del tercer año, ha estado invitados en festivales de películas, por supuesto, pero también festivales de arte contemporáneos, como Arles, que está en junio y julio en el sur de París, en el sur de Francia, donde la muestra enseña fotógrafos y también realizadores. Como debíamos estar en Cannes este año, era la consagración para la tercera escena, bueno, no ha sido posible y lo que hacemos, vamos a salir en las pantallas de cine el 8 de julio, una película de 1 hora y cuarto con 4 películas de la tercera escena y en estas 4 películas hay 3 que son inéditas, que no han salido aún, que saldrán después. Y nos hemos dicho, al hacer esto, matamos la institución en tercera escena porque damos a ver estas películas en un canal que no es la plataforma. Creemos que vamos a tener mucho más críticas sobre las películas ellas mismas. No os voy a esconder que hemos tenido muchas dificultades para comunicar sobre esta plataforma que era gratuita. La gente, los periodistas, la prensa, pensaba que la tercera escena era el lugar donde íbamos a dar a ver captaciones de óperas y de ballet durante muchos meses. Ha sido difícil hacer entender y seguramente que nosotros no teníamos quizás las buenas palabras para hacer conocer. Creo que a la vez es una plataforma digital y estoy segura que el público que va a ver las películas de la tercera escena, en mayoría son públicos que a veces no han venido aún a la ópera. Creo que el público ya de la ópera no va, el público, digamos, de los abonnés, ¿cómo se dice en castellano? Abonados. Abonados. Los abonados, por su edad, por sus costumbres, no miran a la tercera escena. Es la juventud, pero no es la juventud que queríamos al principio. Pensábamos que eran jóvenes 18, 35 años. Y esto no, esto es Aria que lo consigue. La tercera escena es más un público un pelín más acostumbrados a buscar creación con películas.
¿Qué preguntas me habéis pedido? Y son mayores, ¿cierto, Albán? Es una edad mayor entonces. Es una edad más de 40 años, yo diría. Claro, como adultos más, Como claro, más voilà. adultos. Sí, sí, Ha aumentado la audiencia de esta durante la pandemia muchísimo. A ver si claro. había apuntado algunas cifras. Un día normal vais a ver que son pocas vistas, es entre 3.000 y 4.000 vistas. Durante la pandemia era más bien 64.000 vistas. Wow. Y alors, evidentemente más cuando sale una película. Compramos sponsoring para cada película. Yo no soy especialista en las redes sociales y lo digital. Mi edad, mis costumbres, eh, también mi misión en la Ópera de París no hace de mí una persona muy buena para hablar, pero yo entiendo la idea y si tenéis preguntas, podré. Pero para daros una idea, gastamos 2.500 euros de sponsorización para cada película. Esto nos da 100.000 vistas, pero después de 1 o 2 semanas recae. Mm, ¿Qué es lo que hace conocer realmente la tercera escena? Son las invitaciones que hemos recibido de museos y de Mostra, que ha permitido para la Ópera de París desenclavarse du spectacle vivant, del espectáculo vivo, mm. teatro, ópera, ballet. Nos ha permitido ir en museos y en muestras. Y como sabemos, lo contemporáneo es justamente no ser especialistas. Y esto creo que es una buena cosa institucionalmente para la Ópera de París. Da una imagen de modernidad. Y lo que os quería decir como conclusión, después podemos entrar un poco más con preguntas, es que esta plataforma que era para tener embajadores con artistas que no iban a trabajar con la Ópera de París normalmente, teníamos embajadores que iban a hablar a su comunidad. Eso ha funcionado, pero sobre todo, decíamos, es una plataforma de creación, no es una plataforma de comunicación. Plataforma de creación porque dábamos carta blanca al artista. Así nos ha dado a la Ópera de París a conocer a otros artistas y el mejor ejemplo es Clément Cogitor, que en 2015 hace una película para la tercera escena que se llama Les Ingalantes, sobre la música de Rameau, una cosa violante que reúne música barroca con bailadores de lo que se llama street art, bailadores de la calle. Stéphane Lissner le encanta la película, hace venir al artista y resulta que este hombre de menos de 30 años, Les Galán de Rameau, es el amor de su vida y le empieza a hablar de todo lo que piensa de esta obra. Y Stéphane Lissner toma el riesgo de decirle, para el aniversario de la Ópera de París vamos a dar títulos que han hecho la historia de la Ópera de París. Os propongo a este hombre de 30 años que nunca había hecho una ópera, os propongo que hacéis la puesta en escena de Jean Gallant para el año 2019. Bien, este hombre invita a su lado una coreógrafa, un coreógrafo, Bintou Dembélé, que hace venir estos bailadores que para nada están invitados en los escenarios de la Ópera de París, pero que están conocidos en otros teatros que son representativos del baile urbano, baile contemporáneo, vienen, trabajan
en esta institución un poco, para ellos es un poco la institución de la burguesía, es verdad, es cierto, pero también que tiene una historia muy fuerte y hay un encuentro entre los cantantes, los músicos y estos bailarines y damos les un galant y esta vez sí que viene un público que nunca ha venido a la Ópera de París, porque siguen este creador. Hemos hecho también una película que va a salir en octubre 2020 de esta aventura, porque no es muy, aunque la Ópera de París intenta abrir sus puertas a otros tipos de artes, no es muy rápido. Y hemos hecho una película del el making of de esta producción y saldrá en octubre. Ah, he tenido la suerte de verla y francamente, solamente para una película así vale la pena. Entonces, ¿qué puedo decir más? Sí, la suerte de esta tercera escena ha sido hablar a un público diferente, pero también para la Ópera de París conocer a otros artistas, renuevar un poco, renovar un poco. Era un riesgo, que normalmente se suele tomar en festivales, no en casa como la Ópera de París. Em, ¿Cómo convocan a los realizadores? Os he dicho que hay una gran libertad. Yo creo que el futuro director de la Ópera de París, Alexander Neff, va a querer eh, no dar menos libertad, pero va a querer repensar la tercera escena y utilizarla más en medio de comunicación más integrado. Os he dicho que era como un ovni un poco. Ha sido difícil, por ejemplo, que los equipos que trabajan en la Ópera de París para la prensa, para las redes sociales, para, sabéis quizás que tenemos un magazine en línea, antes era de papel, pero para economía ahora es en la plataforma. Pues supongo que el futuro director va a querer hacer lo que queríamos hacer, de hecho, hace 6 años, quizás una plataforma que reúne todo lo que se hace en dimensión digital, que sea las captaciones de ópera, que será la tercera escena, aria, que es otra cosa, todos los teasers que podemos hacer antes de una ópera, un ballet, algo así. Eh, Alors, ¿cómo se financia la tercera escena? El presupuesto de la tercera escena al año son 600.000 euros. El presupuesto total de la Ópera de París son 220 millones de euros. El Estado nos da 95 millones de euros, o sea, menos de la mitad de nuestro presupuesto está cubierto para el Estado. Antes, la Ópera de París tenía 60 o 70% de subvención. Ahora es menos del 50%. Y la importancia de nuestras ressources, ¿cómo se dice en castellano? Eh, Dossier. Recursos. recursos, Recursos. gracias. Recursos. Recursos propios con las recetas de los tickets es súper importantes. Por eso, si hay huelga o una pandemia, pues sí, estamos en nuestras rodillas. No es el caso, por ejemplo, de las óperas en Alemania, que tienen subvención a altura de 70%, que juegan o no juegan, tienen una subvención del Estado bastante importante. Entonces, presupuesto 600.000 euros. Los primeros años eran más bien 500, nada para la comunicación, y ahora 100.000 euros de comunicación para hacer los contenidos, para las redes sociales y nuestro sitio, nuestro web,
para hacer eventos que pueden hacer hablar, yo qué sé, una, por ejemplo, presentar a los mecenas, a los sponsor de la tercera escena, presentar las películas antes que salgan, cosas de estas. Pero veis, es una pequeña parte. La parte más importante es la producción de las películas. Eh, públicos, o sea, ¿por qué apostaron por crear una aplicación? Esto es, esto no estamos muy orgullosos de cómo se hizo. Hicimos una aplicación tercera escena, porque los sponsors de la tercera escena nos decían, hay que hacer una aplicación, hay que hacer una aplicación. Sabéis que hay una aplicación Ópera de París que está muy centrada en el ticketing, pero también que se pueden ver contenidos, pero la aplicación de la Ópera de París es una aplicación para poder comprar billetes rápidamente. Hay contenidos, pero menos que en el sitio. Los sponsors de la tercera escena, hay que hacer una aplicación, hay que hacer una aplicación. Vamos, hacemos una aplicación. Eso sin pensarlo realmente, debo reconocerlo, porque en una aplicación primero hay que tener gente para hacerla vivir y segundo hay que tener una actualidad que no es una película al mes. Y cuando tenemos invitaciones en museos y en muestra, esto ha venido con el tiempo. Con lo cual, la aplicación de la tercera escena mm, se pasa, no es eso. ¿Cómo se inserta la aplicación en la estrategia digital de la Ópera de París? Claro, yo no soy quien para hablar de la estrategia digital de la Ópera de París, pero os puedo hablar un poco de cómo estamos organizados en el departamento de la comunicación y también hay gente en el departamento del marketing. Y me imagino que en vuestros óperas, como es lo normal, son dos servicios, son dos departamentos que están juntos, ¿verdad? ¿No? No, Yo creo que es no variable, ¿no? es variable. Sí. Están como transitando muchos a juntarse, pero hay otros que todavía están separados, al menos de lo que yo he visto. No sé si alguien quiere contar el caso de su teatro. Bueno, nosotros en lo digital tenemos una persona que está en la comunicación, en lo que es el departamento de la comunicación. Tenemos una persona que está encargada del digital y yo diría que sus plus es que es una ingenieur, se dice en castellano, Ingeniero. ingeniero, gracias, María. Mm. Más bien que alguien de contenido. Con ella tiene gente que hacen contenidos, alguien que la ayuda para desarrollar la estructura y la estrategia, alguien, por supuesto, que pone que pone al día todos los contenidos y después hay dos personas que se encargan de área. Las redes sociales no están en su ambitorio. Las redes sociales hay dos personas que están en el departamento de la prensa. Y después tenéis el marketing, que por supuesto trabaja bastante en ayuda con la comunicación. Os he dicho un poco de la estrategia digital de la Ópera de París en el futuro. No creo que sea un secreto de reunir todo en no sé si será una plataforma, de hecho, no lo sé, ya tenemos que trabajar y no hacer quizás lo que hemos hecho en estos últimos años, que era avanzar a fuerza un poco marchada. Lo podíamos hacer, pero bueno, tiene sus plus y tiene sus menos, por supuesto.
¿Qué lugar tiene lo digital en la estrategia de gestión de la Ópera de París? Pues con la pandemia nos hemos dado cuenta que eran bastante importantes, pero seguimos teniendo discusiones, supongo como vosotros, sobre el tema de cómo retribuir a los artistas. Hemos dado gratuitamente durante la pandemia espectáculos captados. Gratuitamente está bien, pero hay un momento que tiene precio esto, porque es el fruto de un labor que la ópera ha pagado para tener este labor. Hay que, por supuesto, pensar en todo esto en lo futuro. Podemos añadir también que hay gente, pero es más bien en el teatro, porque con la música hace tiempo que la música se oye sin estar en una sala de espectáculo, porque el disco se oye desde tiempo, pero hubo gente para decir que dar todo esto en lo digital y dejar a los teatros vacíos no eran una buena cosa, que el encuentro entre el público y los artistas era súper importante y que era más importante crear como un vacío, como decía Lacan, que si creas un vacío, pues hay el deseo. Todo eso son temas en los cuales me imagino que todas nuestras casas van a tener que pensar. Voilà. Alors, sobre Sí. Aria, solamente deciros algunas cosas sobre Aria. Aria es una web aplicación, no es una aplicación realmente. No conozco muy bien la diferencia. Para mí era como un sitio hijo, pero me han dicho de decir es una web aplicación. Y ha sido muy rápidamente, creo que hoy estamos a 160.000 personas que siguen a RIA. Ha sido muy... Pero esto de sacar a RIA durante la pandemia, teníamos que sacarla en diciembre, pero en diciembre teníamos estas huelgas y no podíamos solamente hablar con lo digital. Si algunos están interesados, yo buscaré un PowerPoint sobre ARIA. Sé que las personas que están encargadas de este programa estarán de acuerdo para compartir. Buenísimo. Après, por ejemplo, durante la pandemia, las redes sociales han trabajado mucho eh, con el catálogo de la tercera escena, porque hay 60 eh, programas, digamos, en la tercera escena. Y cada lunes salíamos algo, una captación, pero también volvíamos a hablar de una película. Ujú. ¿Qué os puedo decir? Eh, mm, no me da vergüenza daros, por ejemplo, una cosa que enseña que la aplicación tercera escena pues no funciona. Hacemos entrevistas con los realizadores de la tercera escena. Pues estas entrevistas las podéis encontrar en Octave, que es el magazine en línea de la Ópera de París. Si vais en el tercera escena en el sitio de la Ópera de París, no podéis encontrar las entrevistas. Son todas estas cosas que, bueno, podemos reír, son todas estas cosas que vamos a reordenar Mejorar, total. para mejorar con, me imagino, la nueva dirección. Yo tengo dos preguntas, Albán. No sé si te puedo interrumpir a este Allez-y, punto. allez-y. Mira, la primera es, tú comentaste que la tercera escena había servido para hacer alianzas con museos y otras instituciones culturales. Ujú. Si pudieras profundizar como qué tipo de cosas o de acciones se hicieron. Y Alors, la segunda, ujú. si quieres respóndeme esa por No, mientras. vas-y, vas-y. Vale.
Y la segunda, espérame, es que me la anoté. No, no encuentro dónde me la anoté. Si quieres respóndeme esa, yo sigo buscando acá. Alors, un ejemplo, una película de Hiroshi Sugimoto, que es un creador que conocéis, que es fotógrafo, realizador, ha hecho una película con Aurélie Dupont en Japón en su fundación. Resulta que el castillo de Versailles, durante el verano, y a veces también durante en el invierno, pero más bien en el verano, en sus jardines, dan a ver artistas contemporáneos. Esto lo ha iniciado el director pasado del Castillo de Versailles. En octubre de 2019 han hecho una exposición con este artista, Hiroshi Sugimoto. Era una casualidad, nosotros no sabíamos que Sugimoto estaba planificado para Versailles. Y nosotros habíamos hecho esta película. Hemos tenido una invitación de Versalles. William Forsythe ha hecho una película para la tercera escena que se llama Aligningun, que son dos cuerpos imbricados que se mueven suavemente, suavemente, lentamente, lentamente. Es este tipo de película. Hemos estado invitados en museos en Alemania, en la Villette, en París. La Villette es un escenario donde se invita baile, circos, etc. Os he hablado de Arles, un museo también en Le Mucem en Marsella, que hacía una exposición sobre la danse, el ballet. Entonces, en sus mediaciones culturales, o sea, un museo cuando hace una exposición también hace cosas para pequeños programas. Es ahí donde entra la tercera escena. En Metz, que es en el este de Francia, en el Centre Pompidou Metz, que es una casa hermana del Centre Pompidou de París, han hecho una exposición que se llamaba Ópera Mundo. Y durante la exposición han hecho también un programa que estaba reservado a la tercera escena. Ahí solamente reservado a la tercera escena. O sea, podéis tener un museo que te pide solamente una película porque va con su programación, o podéis tener una institución que quiere hacer un focus sobre la tercera escena. La película Clinamen, que las hemos sacado, Clinamen, me parece, en marzo durante la pandemia, que es una película que se hace en tercera dimensión y que habla del ballet y que habla de los átomos. No sé cómo se dice en castellano, átomo nuclear, que habla de la materia, átomo. Pues, hemos estado invitados en el 104, que es un lugar donde no se puede imaginar a la Ópera de París. Así Sí, es un casamiento es que increíble. es increíble, es un Sí. casamiento que a primera vista no vas a hacer. Yo diría que es como la caballería ligera de la Ópera de París, la tercera escena. Fantástico. Ya tengo la segunda pregunta, Albán. Ustedes, a través de todas estas plataformas que tienen y la cantidad de público y personas que llegan, ¿han hecho acciones de fundraising, de captación de fondos, de petición de donaciones a nivel digital? ¿Sí hemos hecho el qué? Un círculo fundraising, como captación de fondos a nivel digital, campaña de donación, por ejemplo. A nivel digital. Yo creo que hace 2 años, para rehacer lo que llamamos la cintura de luces en el Palacio Garnier, esta petición para tener fondos para ayudar, entonces es algo patrimonial, ahí, rehacer
es algo que ha hecho Garnier en el siglo XIX, es algo patrimonial. Se ha hecho, por supuesto, una campaña de fondo con los sponsors de la Ópera de París, pero también se ha hecho a nivel digital. Lo que me han dicho mis colegas es que, por supuesto, siempre hay un pequeño resultados. Me parece que me había dado la cifra de 80.000 euros. Resulta la campaña con el grande público y 2 millones de euros con gente que ya dan a la Ópera de París o que la ópera es el círculo de gente que si no dan, van a dar o están trabajados, no me gusta la palabra, pero para los equipos de búsqueda de fondos. No hemos hecho como el Louvre, que lo ha hecho una campaña pública para guardar una obra y que yo creo que han recogido entre 3 y 5 millones de euros. La gente podía dar 10 euros y otros que daban muchísimo menos. Mucho más. Voilà. Perfecto. Ya, luego tenía la mano levantada Silvana, ¿tú querías preguntar algo? Y por el chat también tenemos a Roberto que quiere hacerte una pregunta, Alban. Ujú. Sí, quería preguntar sobre tercera escena. Al inicio, Alben, comentaste que querían encontrar artistas. Encontrar artistas, ¿cómo los buscan? ¿Hacen convocatorias? ¿Van buscando, investigan sobre los trabajos de algunas personas? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Cómo es el proceso para encontrar esos artistas? Alors, Gracias. al principio, como os lo he dicho, ha sido una persona. Debo reconocer, os recuerda que os he dicho que la idea ha surgido en una reunión de comunicación para el futuro, pero que era para Stefan Missner. En esta época, Benjamin Millepied, viniendo de Estados Unidos, y esta persona ha sido muy importante para la Ópera de París para abrir las puertas al digital. Él venía de Estados Unidos, nosotros, vieja Europa, estábamos quizás un poco, bueno, estábamos menos en regla con esto. Benjamín es el que ha propuesto el nombre de la persona que ha encontrado los 30 primeros artistas que han hecho la tercera escena. ¿Ok? Y si miráis los nombres, pues vais a ver que hay gente del arte contemporáneo, pero también, por ejemplo, Neftali Glenkin es uno de los últimos dibujadores de Walt Disney. Esto era genial tener este tío. Tenéis Xavier Veillon, que es un artista de arte contemporáneo que está coleccionado en museos. Rebecca Zlotowski, arte contemporáneos, pero no se sabe si es espectáculo vivo. Mathieu Amalric, Mathieu Amalric, realizador de cine. Wendy Morgan, bailador de Estados Unidos. O sea, el director artístico de la tercera escena es él que encuentra a los artistas. El segundo director artístico de la tercera escena, el que tenemos ahora, que él es el que actúa desde 3 años, os he dicho, es un productor de cine. Es el que, por ejemplo, vamos a tener una película de Jafar Panahi, que es el realizador iraní que está puesto en residencia porque la comunidad, los políticos en Irán no quieren que haga películas. Vamos a tener una película de Sergei Loznitsa, que ha tenido hace poco una retrospectiva en Beaubourg. El director artístico del proyecto es súper importante. Es el que no está en el, no viene de nuestro mundo, creo. No está o con el ballet o con la ópera, los cantantes, los coreógrafos. Siempre podemos trabajar con ellos. Hay ellos que han hecho, de estos que han hecho películas para la tercera escena.
pero creo que debe ser alguien que está afuera porque él tendrá una idea mucho más rica de todas las cosas de las cuales se pueden hablar en una casa de ópera o de ballet. Muchas gracias. De nada.